Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con el tema 10 referente a depósitos en caja de ahorro. En este caso vamos a hablar en la práctica número 2 referente a la capitalización semestral. Si bien la anterior hemos hablado depósitos en caja de ahorro, pero en lo que viene a ser capitalización mensual. Ahora, ¿en qué consiste capitalización semestral? ¿Qué quiere decir? Que cada 6 meses los intereses generados, el banco lo va a capitalizar, o en otras palabras, lo va a sumar a su saldo que tiene el cliente. Si hacemos memoria, en la capitalización mensual, si bien cada mes que transcurría, el banco se lo depositaba a su cuenta de caja de ahorro automáticamente, haciendo el cálculo y lo sumaba. Y al saldo nuevamente lo hacía el cálculo para los siguientes meses. Sin embargo, la diferencia entre la capitalización semestral y mensual es que semestral cada mes no se va a capitalizar, no lo va a sumar, sino que lo va a tenerlo ahí. O sea, no es que no le va a sumar, sino que también suma, pero no lo capitaliza, ¿ya? La capitalización significa sumar al saldo. Entonces, cada 6 meses recién lo va a sumar los intereses para que se pueda utilizar. Para eso vamos a ver la parte práctica para que ustedes puedan entender mucho mejor. Para eso vamos a ver, por ejemplo, el enunciado. Si bien el enunciado habla de cuántas operaciones. Estamos hablando de un 13, un 18, 30 de agosto, 1 de octubre, 26 de octubre, 1 de diciembre, 24 de diciembre, ¿no es cierto? Y la tasa de interés el 10%, ¿no es cierto? Entonces hay ciertos movimientos que lo va a hacer el señor Pedro Robles. Y para eso vamos a entrar directamente a poder trabajar. En la fecha 13 de agosto, antes de poder entrar, otra aclaración de que cuando hablamos semestral sabemos que el año tiene dos semestres. Uno es del 1 de enero al 30 de junio y el segundo semestre es del 1 de julio al 31 de diciembre. Eso hay que tener claro. En este caso, como es el segundo semestre, estamos hablando del mes de agosto, por ende es el segundo semestre. Entonces dice, si hablamos un 13 de agosto, ¿qué quiere decir? Que en julio no se llevó ningún tipo de operaciones. Entonces dice que según el enunciado, si nosotros vemos el 13 de agosto, el señor Pedro Robles registra un saldo en su cuenta corriente, caja de ahorro boliviano 50.000. Cuando hay un saldo, sabemos que no se registra en las transacciones, no se registra en las papeletas. Por eso es que no vamos a ver registrado en las papeletas, pero sí vamos a registrar lo que viene a ser en el Cardex de intereses, que ya lo conocemos. Ejemplo, cuadro de Cardex de intereses semestral. 13 de agosto, saldo 50.000. Ahí aparece, pero no va a aparecer en lo que viene a ser en papeletas. Entonces hay que tener en cuenta. Por lo tanto, en la misma fecha, dice un 13 de agosto, en la misma fecha, el señor Pedro retira en efectivo boliviano 20.000. O sea, tiene un saldo un 13 de agosto, también un 13 de agosto lo retira. Por lo tanto, cuando al momento de hacer retiro, ¿cómo se registra? Depósitos en caja de ahorro, debitando de la cuenta del cliente, bolivianos 20.000 al debe, contra billetes y monedas de 20.000. Entonces, acá, por ejemplo, los intereses no se generan. En un día puede hacer depósitos como retiros, pero el interés no se genera para nada. Ok, vamos un 18 de agosto. Un 18 de agosto dice que recibe un giro de las oficinas de Cochabamba para abono a su caja de ahorro, bolivianos 5.000. Como lo registramos, oficinas centrales y sucursales contra depósitos de caja de ahorro, bolivianos 5.000 al debe, 5.000 al haber. Por lo tanto, pasemos a otra fecha o otra operación que hubo. 30 de agosto. Dice que un 30 de agosto solicita transferencia de fondos a su cuenta corriente con cargo a su caja de ahorro bolivianos 8.000. ¿Qué quiere decir? Que el señor está pidiendo que se haga una transferencia o él mismo haga transferencia. Hoy en día se maneja ya virtualmente, entonces puede ser que haya hecho transferencia y cómo registramos o cómo registra el banco.
debitando de su depósito en caja de ahorro del cliente 8.000 contra depósito 50 corriente. O sea, debita de su cuenta de ahorro y abona a su cuenta corriente los 8.000. Veamos si existe más transacciones en el mes de agosto. No hay más enunciados. Por lo tanto, el banco automáticamente cada fin de mes lo va a registrar el interés, ¿ya? Solamente el cálculo. Entonces, ¿qué cuenta se va a ocupar? Intereses con el público en cuenta de ahorro contra cargos de devengamiento por pagar cuentas de ahorro. ¿Qué quiere decir? Esta cuenta es una cuenta de gasto para el banco y esta es una cuenta de pasivo, obligación. Entonces es como estuviera diciendo al cliente, señor, te debo estos intereses ganados. Pero ¿cómo calcula de dónde sale 165,83? Si bien el anterior ya lo conocemos de mensual, similitud a eso. A ver, iniciamos. El 13 de agosto tenía un saldo, 50.000. Un 13 de agosto retira 20.000, no altera, no afecta nada, por eso no se calcula los días. Un 18 de agosto traspasa, ahí sí, va a haber un movimiento porque hay una disminución, pero hay una distancia de tiempo. Entonces, por lo tanto, 18 menos 13, 5 días. Entonces, siempre tomando el último saldo que era 30.000. 30.000 por 10%, que es la tasa de interés, dividido entre los 360 días por tiempo, que es 5. Me da 41,67. Pero fíjense acá, este 41 lo mantengo porque hay otro movimiento en el agosto. 30 de agosto hay un retiro, entonces va a afectar. Entonces cálculo 30 menos 18, 12 días. Entonces digo, el último saldo era 35.000. 35.000 por el tasa de interés, que es el 10%, por el 360, multiplicado por 12 me va a dar 116,67. Entonces, como no hay más movimientos, pero tiene que calcular los intereses del banco según la norma, un 31 de agosto menos 30 va un día. Entonces, igual tiene que calcular. Entonces, el último saldo era 27.000 por el 10%, dividimos entre los 360 y multiplicamos por un día. Entonces, 7,5. Entonces, la sumatoria de acá, del mes de agosto, todo el movimiento generado los intereses, que es 41,67 más 116,67 y 7,50, la sumatoria me da 165,83, cosa que la sumatoria, el interés generado del mes de agosto es 165. Entonces fíjense acá en este cuadro, no lo va sumando, que anteriormente en el en el mensual iba sumando. ¿Se acuerdan que hemos hecho el anterior? Cada fin de mes los intereses generados se sumaba al saldo el 87%. En este caso no, se va a mantener. Solamente el banco lo hace aparecer como una obligación hacia el cliente. Entonces nos venimos acá al registro contable que estábamos manejando, que era acá. Un 31 de agosto, una cuenta de gasto contra una obligación. El mismo valor, el 100%, 165,83 al debe y al haber. Fíjense acá, no hay ningún tipo de cálculo de impuestos, porque acá simplemente se está provisionando, no está generando ningún tipo de pago. ¿Ya? En referente al mensual sí se hacía pago porque capitalizaba cada mes. En este caso no. Esa es la diferencia entre el semestral y el mensual. Y se puede hablar trimestral, bimestral. ¿Ya? Entonces, cuando es bimestral, cada 2 meses se va a capitalizar. Cuando es trimestral, cada 3 meses. Entonces, es cuestión de saber manejar cuándo se capitaliza. Cuando se capitaliza, siempre se hace una cuenta de gasto, se abona a la cuenta del cliente y RS/IVA. Esa es la capitalización. Pero cuando es simplemente un cargo, una determinación, un registro de intereses, se hace de esta manera. Intereses con el público en cuenta de ahorro contra cargos de devengamiento por pagar a cuenta de ahorro. Ok, vamos. Entonces, el mes de agosto terminado, me voy a lo que viene a ser el mes de septiembre. En el mes de septiembre, fíjense, no hubo ningún tipo de movimiento. Entonces, al no haber ningún tipo de movimiento, fíjense, tampoco se va a registrar. Entonces, si hubo un 31 de agosto, no hay movimiento en el mes de septiembre, entonces el banco está obligado a registrar los intereses.
Entonces fíjense, intereses con el público en cuentas de ahorro contra cargo del devengamiento por pagar en cuentas de ahorro del mes de septiembre. Entonces este de acá 225, ¿de dónde sale? Obviamente tengo que trabajar con mi Cardex. En el Cardex donde justamente me habla eso. Y la última transacción era 31 de agosto. 27.000 quedaba. Entonces en el mes de septiembre, como no hay operación, pero los intereses tienen que calcularse. Entonces 30 menos primero da 30 días. Entonces 27.000 por el 10%, divido entre los 360, multiplico por 30. Me va a dar 225. Entonces fíjense acá intacto se mantiene el 100% y ese es donde justamente lo voy a trasladar a mi registro contable. En mi registro donde registro el 30 de septiembre. 225, 225. Este registro, este asiento contable, no necesito que haya enunciado. A cada fin de mes, sí o sí, el banco está obligado a realizar. Ok, nos pasamos al mes de octubre. Dice un 1 de octubre realiza un retiro en efectivo por bolivianos 4.000. Entonces digo, como es un retiro, obviamente va a devengar de la cuenta del cliente, que es 4.000 al debe depósitos en caja de ahorro contra billetes y monedas a la vez. Entonces acá simplemente está retirado. Un 26 de octubre dice que está haciendo un depósito en efectivo para su caja de ahorro. Entonces el cliente que hace deposita en su caja de ahorro. ¿Cómo lo realizamos el registro? Como está pagando en efectivo, billetes y monedas al debe y abonando a sus depósitos en caja de ahorro los bolivianos 15.000. Hasta ahorita simplemente son operaciones que ya conocemos. ¿Qué más? Entonces, no hay más. Entonces, el último era hasta 26 de octubre. Solamente 2 movimientos hubo en el mes de octubre. Como no hay más movimientos, el banco automáticamente lo va a realizar el cálculo de los intereses. Siempre cargando una cuenta de gasto y una cuenta de obligación. Intereses con el público en cuentas de ahorro contra cargos de devengamiento por pagar en cuentas de ahorro. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sale 120? Para eso me voy a mi cuadro de Cardex. Por ejemplo, acá el último mes que trabajé fue en septiembre, 27.000 quedaba. En el 1 de octubre hay un retiro, fíjense, hay un movimiento. Entonces, del primero al primero ahí va un día. Entonces, por eso es un día acá. 27.000 por 10%, dividido entre los 360, multiplicado por 1, me va a dar 7,5. Hubo otro movimiento el 26 de octubre. Entonces digo, 26 menos el primero, 25 días. Entonces siempre el último saldo que era 23.000 por 10%, dividido entre los 360, multiplico por 25 que me da 159,72. Como no hay más movimientos, va a calcular los intereses del banco. 31 de octubre, 31 menos 26 me da 5 días. Entonces tengo que calcular de los 5 días. El último saldo era 38.000 por el 10%, dividido entre los 360, multiplicado por 5, me da 52,70. Que tenlo por seguro acá del mes de octubre debe ser 25 más 5 más primero, debe contar los 31 días del mes de octubre. ¿No es cierto? Sí o sí los días tienen que igualar los 31. Entonces acá lo sumamos los 3, da 220. En los 220 lo voy a traer a mi transacción del mes de octubre. Entonces digo, acá el 31 de octubre, 220 contra 220. Ahí es donde justamente se va realizando cómo se maneja lo que es la capitalización semestral. Bien, vayámonos al 30 al noviembre. Vemos que el enunciado tampoco no hay ningún tipo de movimiento en el mes de noviembre. Como el banco está obligado a registrar el cálculo de los intereses, siempre cargando una cuenta de gasto contra una obligación. Entonces, intereses con el público en cuentas de ahorro contra cargos del devengamiento por pagar en cuentas de ahorro. Boliviano 316,67. Y para eso siempre nos vamos a nuestro Cardex. El último movimiento que hubo ha sido en 31 de octubre, 38.000. Entonces el mes de noviembre sabemos que son 30 días, entonces coloco 30. Entonces el último saldo era 38.000 por el 10%, divido entre los 360 y multiplico por 30 que me da 316,67. Ese es donde lo
registro acá. Eso es lo que estoy registrando. El 30 de noviembre, 316,67. Ojo que acá cuando se llama capitalización semestral no se determina el 87% ni el 13% para nada. Entonces vamos. Eso es concerniente al mes de noviembre. Ahora vayamos en el mes de octubre, perdón, en diciembre. ¿Ya? Este de acá está mal, este seguro es en diciembre, no es octubre. El 1 de diciembre dice que se realiza un retiro en efectivo por bolivianos 4.000. Entonces, ya esas preguntas lo sabemos, ¿no es cierto? Cuando el cliente lo retira, obviamente va a afectar a su cuenta de depósitos en caja de ahorro. Ahora se está realizando un retiro. Caramba, ¿qué debería ser? Algo, billetes y monedas. A ver, revisemos una revisadita. Aquí creo que hay un errorcito. Nos vamos a ir al enunciado. El 1 de diciembre solicita hacer un giro a la sucursal de La Paz. Ya. Entonces la pregunta era esta. Estos errorcitos mayormente suelen suceder, ya, mayormente como es una copia de directo a la pregunta que se hace, entonces puede ser que haya sucedido. Entonces aquí lo vamos a colocar lo que es el verdadero pregunta. Ahora sí, si subsale. Entonces ahora sí, dice que el 1 de diciembre solicita hacer un giro a la sucursal de La Paz con cargo a la caja de ahorro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, como estoy haciendo un giro, débito de la cuenta de depósitos de caja de ahorro, bolivianos 6.000, contra oficinas centrales y sucursales, porque tengo que abonar a esa cuenta porque le voy a hacer un giro. Entonces, bolivianos 6.000. Entonces, acá también también está mal lo que viene a ser la glosa. Ya la glosa saben hacer ustedes. Ok. Eso es el 1 de diciembre. Vayámonos ahora a otra fecha que haya movimiento en el mes de diciembre. Un 24 de diciembre dice que realiza un retiro en efectivo de su caja de ahorro por bolivianos 3.000. ¿Cómo lo registro? Cuando hay un retiro, siempre tengo que debitar de su caja de ahorro y billete y moneda porque retira en efectivo. Los bolivianos 3.000. Entonces, una vez que lo tengo, ahora me voy si hay otras transacciones en el mes de diciembre. No hay más, por lo tanto, tengo que hacer el cálculo de los intereses. Acá, por ejemplo, aquí un poquito que quizá algunos se pueden confundir, aquí que tengan claro. A ver, vamos a cargar intereses con el público en cuentas de ahorro, una cuenta de gasto del mes de diciembre, ojo, y contra cargos del devengamiento por pagar en cuentas de ahorro. Esta cuenta sabemos que era una cuenta que estábamos colocando al lado haber. Le dije que era una obligación, ¿se acuerda? Del mes de agosto, septiembre, octubre hasta noviembre hemos cargado al lado haber. Entonces ahora en este caso, como es el final del semestre, lo voy a devengar, ¿ya? Entonces lo coloco al debe contra eresiva retenida de clientes, es el IVA que conocemos, el 13%, contra depósitos de caja de ahorro. Entonces, en este caso, como es capitalización semestral, tengo que capitalizar el monto acumulado, el interés acumulado al 31 de diciembre. Para eso nos vamos a ir a nuestro cuadrito de intereses para tener más claridad. El 31 de diciembre, fíjense acá, aquí había unos 6.000, ¿no es cierto? El último saldo que teníamos era 38.000, ¿no es cierto? El 30 de noviembre, un 1 de diciembre hubo un movimiento, 6.000, donde reduce, va a disminuir su saldo, pero ¿cuántos días son? Un día. Entonces calculo en este caso 38.000 menos 10%, divido entre los 360 por 1 me da 10,56. Otro movimiento que hubo en 24, retiro, 3.000, disminuye. 24 menos el primero son 23 días. Entonces digo, 32.000 por el 10%, divido entre los 360 por 23 me da 204,44. Y como quiero calcular
al 31 de diciembre tengo que aplicar esa fecha, por más que no haya movimiento. 31,24, 7. El último saldo, 29.000. Por 10%, divido entre los 360 multiplicado por 7. En este caso me va a dar 56,39. Por lo tanto, la sumatoria del mes de diciembre, 10,56 más 204,44 más 56,39, me da 271,39. Ese es del mes de diciembre. Ojo que hay que tener en cuenta de que todos los meses los intereses que se generan estamos cargando a una cuenta de gasto contra una obligación. Y como en este caso estamos hablando de capitalización semestral, no es necesario ya hacer ese asiento, sino que directamente en el mismo asiento. Por eso vamos a venirnos acá. Les decía que mayormente nosotros, ¿cómo íbamos a hacer? Acá, por ejemplo, podemos hacer en 2 asientos. Ya, si ustedes quieren, pueden hacerlo. ¿Cuál sería el primer asiento? Por ejemplo, si yo quiero hacer en 2. Intereses con el público en cuenta corriente de ahorro. Acá, 271,39. Al haber cargos de devengamiento por pagar en cuentas de ahorro, los 271,39. Eso sería pues, mi primer papeleta si yo quiero hacerlo individualmente. Ahora, ¿cómo sería el segundo asiento si quiero hacer individual? El segundo asiento sería, en este caso, estaría devengando lo que he cargado, cargos de devengamiento por pagar en cuentas de ahorro al debe, y el monto sería el total, la sumatoria, 927.50 más 271. En otras palabras, el monto sería esto de acá, 1198,89. Estoy hablando en caso de que registren 2 papeletas. En la segunda papeleta, esto sería el total, 1198,89 sería a cargo del devengamiento por pagar a cuentas de ahorro al debe. Y en el haber, estaría reciba el 13% de los 1198, si no me equivoco que era, y depósitos de caja de ahorro el 87%. ¿Por qué lo hago yo en un solo registro? Si bien por un principio que no es necesario repetir lo que se puede hacer en un solo registro. Entonces, a raíz de eso, estoy haciendo, por ejemplo, en un solo asiento lo que debería de haberse hecho en 2, en uno solo. Repito acá, cargo intereses con el público en cuentas de ahorro, el monto generado o el interés generado del mes de diciembre, que es 271. Cargos de devengamiento por pagar en cuentas de ahorro, 927. ¿De dónde sale? Ahora sí, yo me vengo acá, digo, la sumatoria del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, porque diciembre ya estoy registrando. Entonces solamente los 4 meses sumo y la sumatoria es este valor, 927,50. Y al haber, ya sabemos, se reciba el 13% del 1198,89 y depósitos en cajas de ahorro el 87% del 1198,89. Esa es en cuestión que pide semestral. Entonces, vean cuál es la diferencia entre el semestral y el mensual. Entonces, por último, este cuadrito ya les he explicado, o sea, no hay más que explicar, hemos hecho a detalle. Y después, por último, la libreta de ahorro, similar a lo que hemos visto en lo que es mensual. Simplemente acá no se manejan los intereses, aquí simplemente son lo que retira, lo que deposita y cuánto su saldo, nada más. Simplemente en la libreta de ahorro el último día es el que se coloca la capitalización, fíjense, el último día, esa es la diferencia, se coloca la capitalización, el monto total, el 87% que se coloca y el saldo. Sin embargo, en el mensual hemos colocado cada mes, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, jóvenes. Entonces, ¿qué más? Ese es en que les puedo ayudar en este tema. Espero que les pueda ayudar cuando ustedes vayan resolviendo los prácticos y se guíen, ¿no? Para que puedan tener mayor entender. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Si hay alguna duda, siempre no duden en comunicarse para poderlo ayudar. Ok, chao, chicos.